Vamos a orar juntos. Nuestro Dios, Padre, Hijo Dios y Espíritu Santo Dios. Estamos aquí reunidos juntos en el primer día de nuestros semestres, estudiando un estudio importante llamado la Cristología. Nuestro Dios, podría derramar tu Espíritu en cada uno de nosotros para limpiarnos nuestros corazones y renovarnos con tu Espíritu. Ilumínanos nuestros interior y entendimientos a la luz de la palabra de Dios que vamos a estudiar. A través de este proceso de enseñanzas y aprendizaje, nosotros podemos crecer a la semejanza de Jesucristo, por tu gloria, y así tu protección especial esté sobre nosotros durante este periodo de 2 semanas, y así durante todo el semestre, y unge a todos los estudiantes de una manera poderosa. También ungen a los profesores y todos nuestros miembros, incluyendo al Pastor Bon, para que todos nuestros esfuerzos sean complacientes y aceptables por ti. Perdónanos todos nuestros pecados que hemos cometido en el pasado. Queremos ser renovados. Mientras comenzamos nuestro semestre aquí, oramos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Les daré los 4 temas de la teología cristiana. El primero es la doctrina de la Trinidad. El segundo es la Cristología. El tercero es la doctrina de la deidad. La humanidad. La doctrina del pecado. La doctrina de la salvación. La doctrina de la iglesia. Las doctrinas de la misionología. Y la escatología. Esa es la tercera parte. Y la cuarta parte es la doctrina del crecimiento de la iglesia. Consejería. El liderazgo. Y la educación cristiana. Todos estos pueden escribir abajo. Les voy a dar algunas explicaciones sobre estos. Estos 4 doctrinas son como construir un edificio. La doctrina de la Trinidad
es la base del edificio. The foundation of the building. And the Y el siguiente, next, the Christology. la cristología es la piedra angular del edificio. Cornerstone of the building. Y la doctrina de la deidad, la humanidad, el pecado y la salvación, la iglesia, la misionología, la escatología, todos estos son los pilares y las paredes del edificio, as well as the walls, pillars and walls. And the church of la doctrina del crecimiento de la iglesia, la consejería, el liderazgo, todos estos son el techo del edificio. ¿Qué doctrina será la más importante en la construcción de una casa? La fundación. La fundación es la más importante, por lo que su fundamento es la doctrina de la Trinidad. Esta es la doctrina cristiana más importante. Pero la fundación tiene una piedra angular, cual está justo aquí. La piedra angular muestra cómo el edificio es. Eso muestra el símbolo del edificio. Esa es la parte de la fundación. Pero un edificio sin piedra angular no puede ser un edificio oficial, porque la piedra angular le dirá en qué año y por quién y con qué propósito este edificio fue construido. Así que la piedra angular es la cristología. La cristología trata de Jesús. La teología de Jesús es la cristología. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué Él ha hecho? ¿Por qué Él se convirtió en un ser humano? ¿Por qué Él tuvo que morir? Y su resurrección. ¿Es Él el Dios verdadero? ¿O Él es un hombre de verdad? Todas estas cuestiones serán tratadas por debajo de estas categorías llamada la cristología. Así que vamos a estudiar al menos 2 semanas para manejar estas cuestiones tan importantes aquí con la cristología. Tras la construcción de estos cimientos y piedra, luego debemos construir la doctrina de la deidad, quién es Dios, qué es humano,
what ¿Qué is es el sin, pecado? what ¿Qué is es la salvación? salvation, what is ¿Qué es la church, iglesia? and what ¿Qué es is la misión? mission? ¿Y What qué es is la escatología? eschatology means what? Escatología significa Eschatology. ¿qué? Is the end Significa el End tiempo del fin de los time. tiempos. End time Es una doctrine, doctrina que trata eschatology. sobre el fin del Okay, mundo. would you ¿Podría say after me, repetir conmigo la palabra eschatology? escatología? Eschatology. Escatología. Not eschatology, okay? Eschatology. Open your Abre mouth. tu boca. Eschatology. Escatologías. That's the Esa study estudia of de the la doctrine doctrina of del end fin del time. mundo. Yeah. All these Todas major estas grandes doctrinas son are pilares y muros. and walls. Pillars and walls Los pilares cannot be perfect Y las paredes no pueden ser efectos sólidos y firmes sin una base sólida. Pero que tenemos que construir buenos pilares y paredes sobre una fundación sólida. Y necesitamos techo para cubrir. Tras estos tres acumulaciones anteriores que dije, como la doctrina del crecimiento de las iglesias, consejería, liderazgo, la educación cristiana y así sucesivamente. Todos estos son el techo. Cambien el párrafo, por favor. Las iglesias de hoy colegios bíblicos y seminarios, excluyendo pastores y estudiantes, appear to que carecen a estos sistemas this estructurales. system here. The issue El of tema de priority. prioridad. Some, Muchos, yo I would diría, say, son are solo only conocedores del or knowledgeable área, in del techo. roof area. Roof. And Y there ellos is emphasis enfatizan on the en la roof zona del area. techo. ¿Cómo How se to build edifica up el leadership, liderazgo? ¿Cómo construir una buena escuela dominical Sunday school, o los or ministerios youth de los ministries jóvenes y la educación and Christian cristiana? education here. Not much No son known conocidos to the para hacer una basic doctrina foundational básica funcional. doctrines. Also, some are good in También counseling, algunos son buenos en la consejería, some are good in algunos son buenos missiology, en la mission, misionología, misión, good in buenos en la escatología del fin de los tiempos, yet are lacking aún carecen de la Christology cristología and y de la doctrine of doctrina Trinity. de la Trinidad. As a result, Como resultado, these people estas personas will lose their sound van a perder las sanas enseñanzas bíblicas. teachings. They will not be strong in No serán biblical fuertes teaching, con las enseñanzas bíblicas, resulting in their resultando students sus estudiantes y sus seguidores to be the same vas a ser el mismo como él. himself.
So they are Así que ellos van a ser foundationally cristianos very débiles weak funcionalmente. Christian as a result. Para evitar estos problemas, queremos We want estudiar to study la parte the fundamental primero. the foundational part first. Where we Vamos will a spend estudiar at least al menos durante 2 2 semanas, weeks repasando reviewing y and confirmando confirming estas teologías fundamentales. theology. Cambien su párrafo. Change the paragraph. It's not No son only solo cuestiones de la theological escuela schools, teología, but pero also también estos son these are the cuestiones major principales issues hoy en día today en las denominaciones. amongst the denominations. The most La mayor of the parte de so-called lo que es llamada la denominación fundamental fundamental denominations they are solid in Ellos son sólidos en esta doctrina de la Trinidad en el área de la cristología. Son muy fundamentales, pero todavía carecen en algunas partes. Algunos de ellos, no todos. De la misma forma, la teología liberal, la denominación liberales y escuelas, ellos son muy buenos en la zona del techo y los pilares y las paredes. Sin embargo, no son buenos en las 2 primeras áreas fundamentales. No estoy diciendo que todos ellos, pero es solo en un sentido general. Algunas denominaciones evangélicas serían igual. Así que es nuestro deseo y nuestro objetivo de construir esta casa con la base sólida y construir un buen equilibrio y planteamiento. No solo enfatizando una sola parte. Basado en la fundación sólida, vamos a construir la estructura de balances. En otras palabras, si la base es sólida, entonces las paredes y pilares deben ser equivalentes a la fundación. Es un cemento sólido y el fundamento de roca. Entonces podemos construir una pared sólida. Con el acero pesado en el interior. Sin eso, es una base débil, pero pilares y muros pesados. Entonces la casa se derrumbará. De la misma manera, las bases pesadas, como paredes y pilares ligeros, entonces usted perderá su dinero. Deben tener una buena pared gruesa, un buen pilar y un buen techo. Es un balance. Esto es fuerte aquí y fuerte aquí. Igualmente balanceado. Pesado, ligero, pesado. No se derrumbará, ¿verdad? Por lo que debe ser pesado, pesado, pesado. Ligero, ligero, ligero. Así. Tiene que ser un buen balanceado. Para hacer una casa perfecta. ¿Algunas preguntas sobre estas cuestiones? ¿Tiene preguntas? ¿Entiende usted?
Do you understand? ¿Entiendes? Eh? Now, Ahora, next issue el próximo is asunto the es la doctrine of doctrina Trinity. de la Trinidad. Many of Muchos you de already, ustedes ya han have escuchado heard this, estos y entienden, understand, but I will just pero solo voy a briefly go entrar over brevemente again, otra vez, because debido it a is que es very, muy very importantes. important. And Y you should usted be able to debería teach ser capaz de others enseñar a otros the con clearly, claridad sobre este on tema. this subject. Before you, Antes de enseñar a los demás, you should be debe ser fully, completamente entendido y digerido. and digest. So this Este issue tema is es very un tema muy crucial importante issue de in la Christian iglesia cristiana. church. Y And también, also, because of debido a this ese issue, tema, many muchas denominations, denominaciones se han separado have separated, y sigue luchando, discutiendo y así sucesivamente. and so on. También And es so muy it is difícil very para difficult todos for all of nosotros us to entender understand esta this doctrina. I try to give you Trato de dar la más as simple possible posible para for que us to podamos understand entender con claridad. clearly. ¿De Okay? acuerdo? Now, Ahora, write ¿podría down escribir abajo? the La doctrine of doctrina de la Trinity Trinidad es is la the única only, doctrina de Dios doctrine on God. que se encuentra en el cristianismo. There are No hay other otra religions, religión que tiene esta doctrina. has this doctrine. This is the Esa es reason la razón. the Christian La doctrina del doctrine cristianismo on de God, Dios uh, no es is not aceptable acceptable para to todos los every pueblos people de este in mundo, this world. But it is very porque es muy inusual unusual and y la unique comprensión única in understanding de la doctrina de Dios. on God. Some people Algunas personas do no not accept aceptan esta this doctrina doctrine porque because para it is ellos es very difícil de difficult for them entender. to understand. A causa de Because esta of this doctrina, doctrine, muchas many herejías heresies salieron de la came out of comunidad Christian cristiana, community. que vamos a And we will aprender learn más later adelante. on this. The La doctrine doctrina of de la Trinidad Trinity is se puede can be definir de la defined siguiente as manera. following. Hay un Doctrine of solo Trinity can be Dios. defined as following. There is one God. There is one God, En una sola, three en persons. 3 personas. So let me repeat, there is Le one repito, God, hay un it's solo God, Dios one en God 3 in personas. three persons. That's the Es una that's a definición very corta short de la but Trinidad. definition of the doctrine of Trinity. There is one God, Solo hay un Dios in en 3 three personas. persons. Okay? No olvide, Don't forget, un one Dios, God, pero en but 3 in three personas. persons. It's three Las 3 persons that you personas, know como is the ustedes ya Father, saben, son el Father. Dios, el Padre, Father God, and el Hijo Son de God, Dios and write y down the el Espíritu Holy Santo Spirit Dios. God. The El Father Dios God del can Padre be puede ser understood entendido as como el a planificador. planner. A double N planner. Yeah. El And Hijo de Son Dios God como as ejecutor. a executor. Executor means El ejecutor he is an significa actor que él es un actor or o profesional. practitioner. En realidad es hacedor. And Y the el Holy Espíritu Spirit Santo God Dios as es como a dador power de giver energía o or facilitador. enabler. Por ejemplo, For example, when cuando Adán Adam y su esposa Eva
and his wife Eve cometieron el pecado. sin. La Trinidad de Dios Trinity God sostuvo un comité. held a committee. Had a committee. Dios Padre actúa como un presidente. El Hijo de Dios y el Espíritu Santo Dios. Ellos actuaron como el miembro del comité. Eso no significa que el Padre Dios es el más alto entre ellos. Él fue un planeador, como un presidente. Y ellos decidieron salvar a Adán y Eva y sus descendencias. En orden para salvar a ellos, el comité determina a enviar el Hijo Dios a este mundo. Así que el Hijo de Dios fue ejecutor actual practicante y actor, para perforar y para cumplir sus decisiones. El Hijo Dios se encarnó en forma humana para mostrar a la humanidad que soy el Dios quien salvará a ustedes, chicos, para salvar la humanidad. Ese Hijo Dios vino a este mundo para asociarse, para tener comunión con los humanos. No el Dios el Padre. Pero el Hijo de Dios no puede perforar el deber por sí mismo. El Hijo Dios necesita al Padre Dios, quien es un presidente, el permiso del Padre Dios para hacer, aunque sus posiciones son iguales. Pero Él siempre respeta al Padre Dios y pidió sus permisos para hacer, y también el Hijo Dios no puede actuar por sí mismo sin el poder del Espíritu Santo Dios. Jesús dijo, no puedo hacer de mí mismo. Necesito el permiso del Padre y el poder del Espíritu Santo. También es muy interesante. La Trinidad de Dios, a saber, Dios Padre, el Hijo Dios y el Espíritu Santo Dios, ellos comparten el mismo calidad, el mismo cantidad, el mismo posición, el mismo autoridad, el mismo carácter, el mismo personalidad y el mismo poder.
So they are the same. Así ellos son el mismo, But pero funcionalmente functionally, they ellos act actúan differently. diferentemente, As a planner como un planeador, como un ejecutor and power giver. y como un dador de poder. Okay. It is very important Es un concept concepto here, muy okay, now. importante aquí. And also, Y también they respect ellos each other. respetan la función They del respect uno each other. al otros. They respect each other's function. In other words, En otras palabras, they witness, they ellos son testify testigos. Ellos each other. testifican uno al otros. They do not, Ellos no they do not muestran show de sí themselves mismo that que soy I am el the Dios Father God. Padre. They do not Ellos show, no they do not demuestran de sí mismo que demonstrate soy themselves that el I am Dios the Father Padre. God. I am Soy el the Hijo Son of Dios. God. I am Soy the el Holy Espíritu Spirit. Santo. So you Así que respect me usted like that. They respétame. don't do that. Ellos no lo hacen They eso. always, Ellos siempre they always allow other apoya persons hasta testificar a otros. testify others. Very humble God. Es un Dios muy humilde. I'll give you one- Te voy a I'll give dar you examples ejemplos here. aquí. When Jesus Cuando Jesús came to vino a this este world, mundo, he did not tell Él people no that dijo a la I gente am que soy God. Dios, I am soy Son of el God. Hijo de Dios. He did not Él say- no dijo así. Who said? ¿Quién dijo? Huh? Who, ¿Quiénes who witnessed? fueron testigos? Father, Dios, el Padre. Father God El Dios told Padre dijo John a the Juan Baptist el Bautista on the day en el día del bautismo of baptism en el río Jordán. the Jordan River. Okay? And Father God said El Dios Padre dijo a Juan el Bautista, John the Baptist, this is este es mi my hijo. son. This is my son. I am the Father God. This is my son. And the Holy Y el Spirit Espíritu Santo descended descendió en una forma de un paloma sobre Jesús. upon Jesus. So Trinity Así que God la Trinidad de Dios were in the estaban presence en el presente At the same al time, mismo tiempo on the en el day día of the del bautismo water baptism en el río Jordán. in the Jordan River. The Holy El Spirit Espíritu God Santo came Dios down, vino in a abajo en una form, forma de paloma. and Son Y el God Hijo de was Dios in the fue presence presente in en a una human forma form, humana. and Y the el Dios Father Padre God apareció en un appeared voz, in a voice, okay? Not a no en physical una forma matter, física, in en a una voz audible voice audible said, y dijo, "I am yo the soy Father el God, Dios Padre, this is my este es son." mi Hijo. The Así que la Trinity Trinidad de Dios God were in the fueron presence presentes at the same en el time. mismo tiempo. Now, Jesus told Jesús dijo a sus discípulos in en Hechos capítulo 1, versículo 8. 8. Usted you know sabe all todos this, estos. Acts 1:8, Él dijo he said este, this. When cuando you recibas receive el the Holy Espíritu Spirit, Santo, when you receive the Holy Spirit, then entonces el Espíritu Santo testificará ¿a quién? A mí, me, Jesús. Jesus. Therefore, Por lo tanto, ustedes son elegidos para testificarme.
you were chosen by me to testify whom? A mí, Me. Okay? para To testificar de testify mí, me, quién es who is el Dios y el God Salvador and the Savior y el Hijo de Dios. and the Son of God. But Pero ustedes you necesitan need the el Holy Espíritu Spirit Santo que entren entering en in ustedes, through which por medio de que you will usted proclaim proclamará de mí me como su as your Salvador y Savior el Hijo de and Dios. Son of God. Without the Sin Holy el Espíritu Spirit Santo que entran en entering usted, in you, you cannot usted no puede testify testificar Jesus. de Jesús. Can you see ¿Puedes ver the el dynamics of the dinámico de la Trinity Trinidad de Dios? God? Hmm? So what is Así que, ¿qué our es commission? nuestra comisión? My Mi comisión and y your tu comisión. What is it? ¿Qué es? We are Nosotros somos servant of el God siervo de Dios to do what? To witness para who? ser testigos de Jesús. Jesus. But can you do that ¿Pero by puedes yourself? hacer ustedes No. por usted By what? mismo? No, By the pero por el power of poder the del Holy Espíritu Spirit. Santo. For that reason, Por esa the razón, Holy Spirit pedimos al Espíritu Santo empowering me para nos dar el poder to be able to para ser capaz de ser testigo de Jesucristo. when you cannot Cuando usted no witness puede Jesus, testificar a Jesús por medio de tu boca, then entonces you es are- el signo this is a sign of de that que you are ustedes son lacking in the carente del Holy Espíritu Spirit, Santo. the power of the Holy Spirit. If you want to demonstrate Si usted yourself quiere demostrar por sí mismo, witnessing who testificando you are, quién then you are eras, not a entonces servant of usted God. no es un siervo de Dios. You should be always Tú siempre podrías ser capaz para testificar a Jesucristo. Okay? Ahora, cambien tu párrafo de nuevo. Jesús siempre es llamado el Hijo de Dios. The Son in the Ese Hijo, en el texto de griego y también en inglés o en español, es una letra capital letter S. H. It's a capital letter S. In La palabra Greek word, griega es huios, in Greek word, huios, que significa hijo. Memoricen Memorize este, this, ¿de acuerdo? okay? Huios. Huios. That huios. ¿Podría decir después de mí huios? Yeah. Ese huios, In capital letter, it's not ese huio en letra capital no es el mismo significado como un hijo humano. that Ese huios huios means, significa meaning that como the él same- mismo. the same as. That meaning, the same as. The huios meaning. The Son of El Hijo God de Dios means significa the same el mismo as como Dios, God. Same el as mismo the como el Father Dios God. Padre. Don't No te forget, olvides de the same que as Él mismo Father como God. el Dios Padre. Or in the La Biblia Bible, dice, in order con of, el fin like that, de. order of. That means
in the Bible, in English, it said in order or it's the same as. Te voy a dar un ejemplo aquí en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35. ¿Podría abrir este? Vamos a ver en la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Cierto hombre de los hijos de los profetas dijo a otros por palabra del Señor. ¿Podría marcar hijos del profetas? Y esos hijos del profetas se traducen en otras como con el fin de profetas. Eso significa, hijos también son profetas. Son igual, el mismo. Entonces, un varón de los hijos del profeta significa, es igual, con el fin de profetas. Ellos son las órdenes proféticos. Dijo a otros por la palabra del Señor. Significa que ellos han profetizado. Es orden profético. Cuando la Biblia dijo el hijos. Te voy a dar un ejemplo más en Nehemías, capítulo 12, versículo 28. Nehemiah chapter 12, verse 28. Nehemiah chapter 12, verse 28. Y se reunieron los hijos de los cantares del distrito alrededor de Jerusalén. ¿Ves usted el hijos de los cantores? Eso significa, eso no es un verdadero hijos. Es orden de los cantantes. El orden de los cantares significa el grupo de cantantes, el mismo cantante. Ese es un término humano aquí, pero en términos de Dios es una letra capital H, huios, que significa igual. En otras palabras, Jesús, el Hijo de Dios, es el mismo orden como el Padre, el mismo posición como el Padre. ¿Lo tienes? Y te voy a dar lo que Jesús dijo en esta particular área. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30. Todos ustedes abren. John chapter 10:30. Everybody open. John chapter 10:30. He said this. Él dijo yo y el Padre son uno. Marquen eso en tu Biblia. Uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Y en el texto griego, él dijo, uno significa gen. Esa es expresión especial. Es un sustantivo neutro. It's a neutral noun. That's the same. It's a one. Same quality. Este uno significa el mismo calidad,
y el mismo cantidad. This one means same quality and same quality. When we say hen, Cuando decimos hen, same quality, es el mismo calidad, same el mismo cantidad, same el mismo substance. sustancias. Substance. You know substance? Yeah, it's same substance. Nothing less, nothing Nada más, more. nada menos. Equal, 100% igual. same. In that case, En esos casos, the Greek word called la palabra griega llamada hen. so in John chapter Así en Juan 10, capítulo 10, Jesus versículo says, 30, Jesús dijo, I and el Padre Father y yo are son hen. Okay? That's the only expression Estas expresiones found solo se encuentran en Juan John chapter capítulo 10, 10, verse versículo 30. But in other parts of Pero the en Bible, otras partes de la Biblia, cuando dijo when it says one, uno, it has a different tiene una expresión expression. diferente en griego. In say it different one, Diferente not uno, same no substance, el okay? mismo sustancias. But it's one, but it's a Se different trata de substance. uno, It calls it pero diferentes de sustancias. Es llamada hein. Hein. Same one, Mismo, but different pero diferentes substance. contenidos. It calls it hein. For example, Por ejemplo, Galatians en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28. 28. it's like this. We all Christians Todos los all said cristianos, this. Pablo dijo You esto, Jews, judíos, Gentile ustedes los Christians, cristianos gentiles, you men, usted, you hombre, lady Christians, tus señoras, cristianos, we are somos all, todos, and you masters, and you slaves, señores y esclavos, we are all todos one somos uno en in Cristo. Christ. Okay? So we are all Así que one todos somos hein hein in en Christ. Cristo. We are not- Estamos we are not legalmente only the hijos children of de God Dios and y citizens ciudadanos of del God, cielo. citizens of heaven. In that sense, En we ese are one. sentido, somos But unos, in our pero en quality, nuestras calidad, quantity, cantidad, substances sustancias are son diferentes. we are different. Somos diferentes, Different diferentes characters, personajes, different diferentes positions, posiciones, different diferentes ways, razas, Okay? Different diferentes age, edades, different power, diferentes poder, different education, educación diferentes, pero but somos we are hein. hein. In a sense En un of sentido same, sharing de compartir same la misma citizenship, ciudadanía, same la misma infancia de Dios. of God. In that sense, En ese sentido, it's a es hein. un hein. But Pero Jesus Jesús said, dijo, I am not yo no soy hein. hein, I am soy what? Hen. hen. One, so there are Así que two, hay dos terminologías terminology en uno. in one. Okay? In the Greek, En el griego it's a hen. es hen y hein. You got it? Just one more. Solo una You más. know, Bible Ya says sabes, only begotten la son. Biblia dice unigénito, You have that hijo unigénito. word, ¿Tiene la palabra begotten. correcta? Yeah. Unigénito. Only begotten. Only begotten. Unigénito, In en Greek palabras word, is griegas, es mono- decir, You know, monógenes. mono is one only, right? Monogenes. Monogenes. That's the only begotten. It's the only begotten monogenes. En el Nuevo Testamento aparece 5 veces.
It appears 5 times in the New Testament. Monógenes significa who is que solo es el mismo, only the same que solo es el mismo as que el Padre Father Dios. only the same, meaning monogenes. Only the same as Father God. Jesus is Jesús the es only el único, the same el mismo as que el Padre Father Dios. God. No one else. Nadie más. So I have given Así que you yo les he dado here aquí 3 factores. factors. Okay. Biblical Factores factors. bíblicos que afirman, Asserting, claiming Jesus is afirmando que Jesús es igual a Dios el Padre. number 1 is El número 1 he is es the son que of- he es is the el son of Hijo God, de not Dios, a no son es of God. un He is hijo the de son of God. Dios, un hijo de Dios. The son El is hijo the es huios. Huios, Huios, Huios capital con la letra H. capital H, Huios, that's the que same él, el mismo Father Padre God. Dios. And second, Y en segundo Jesus lugar, said, I am Jesús the- dijo, yo I y and el the Padre Father somos gen. hen. That hen Ese is, gen okay, same es quality, la misma same calidad, quantity, la misma same cantidad, la substance misma as sustancias Father God. que el Padre Dios. Hen, not Hen. taste. Y no gen. And third, Y en here, tercer lugar, only begotten, unigénito meaning significa only the same solo as el mismo que el Father God. Padre Dios. Monógenes. It is very, Es very muy crucial importante para for all todos of us to nosotros understand entender quién who es Jesus Jesús.